Todos los demás helenos rodean a los atenienses como en un círculo, y no solo oyen, sino que ven con los ojos todo lo que aquellos deciden. El ateniense es el heleno más universal y representa en muchos aspectos la totalidad de Grecia. El resto de los helenos se sirven de su propio idioma, estilo de vida y modo de vestir. En Atenas, en cambio, hay una heterogénea mezcla de todo lo heleno y lo bárbaro. De esta forma, describe el historiador Jenofonte la importancia e influencia de Atenas sobre los demás griegos, que para el siglo V se había convertido en el centro cultural más importante, no solo de la Hélade, sino del mundo. Atenas será el modelo de Estado, de vida social y cultural, que las demás polis libres intentarán imitar. Dos rasgos caracterizaban el modo de vida de los griegos: la separación entre hombres y mujeres y el gusto de los varones por la vida social, que se desarrollaba con un carácter competitivo y una inclinación hacia el ocio y la vida intelectual, la cual tenían en la más alta estima junto a un modo de vida contemplativa. La conversación, el diálogo, así como la retórica, constituyen la esencia del espíritu griego. El ágora y el banquete, conocido como simposio, eran las dos grandes ocasiones de conversar que tenía el griego. El ciudadano encuentra su identidad dentro de su polis, por la cual siente nostalgia. Del ciudadano, la polis espera y exige la entrega de su vida en todo instante, y no solo en la guerra, ni de a momentos, sino que le exigía una entrega total, porque a ella le debía lo que era. Al dar la vida por ella, no hace más que devolverle lo que ella le dio, desde su existencia y seguridad hasta la vida social y el alimento. La polis es un producto natural de orden superior, que nace para hacer la vida posible, pero una vez existente, perdura para que se viva una vida más justa, dichosa, noble y en lo posible, perfecta. Cuando el ciudadano no se entrega por completo, la ciudad tiene medios coercitivos e incluso sanciones, como el destierro o la muerte. En el diálogo Critón, Platón narra que cuando a Sócrates le había llegado la hora de beber la cicuta, sus amigos le habían ofrecido escaparse de la prisión y huir hacia Tesalia, para vivir una vida tranquila. Sin embargo, Sócrates rehúsa escapar, argumentando, entre otras razones, que sería incoherente si escapara el cumplimiento de las leyes que lo habían condenado, a las cuales él mismo había aceptado someterse al vivir en Atenas, y las cuales, habiendo sido ciudadano, había tenido la posibilidad de cambiar. El ciudadano cobra importancia alrededor del Estado, donde gobierna y es gobernado. Todo el espíritu griego y su cultura guardan la relación más estrecha con este, y las obras más brillantes del arte y de la poesía en el siglo de oro son manifestaciones públicas del arte. En Atenas, a los pies de la Acrópolis, se desarrollaba una intensa vida social, protagonizada por ciudadanos que repartían su tiempo entre el gimnasio y el ágora, los banquetes y la asamblea. El centro de la ciudad lo constituía el ágora, la plaza. La palabra ágora toma su nombre de agorá, que significa reunión. En la Edad Oscura, en las comunidades aisladas y autosustentables, el agorá era el órgano deliberativo del pueblo, la asamblea del pueblo. En la Edad de Oro, el ágora constituía el auténtico órgano vital de la ciudad. Era el lugar de vida social donde se hacían negocios, pero también donde se mataba el tiempo, donde se conversaba. Es el lugar donde Sócrates lleva su filosofía, así como donde surge la escuela del estoicismo, ya en época helenística, que recibe su nombre de las estoas, que eran los pórticos del ágora bajo los cuales estaban las tiendas. En las ciudades pequeñas, el ágora lo era todo. En ella se hallaban los edificios gubernamentales, los tribunales, los templos. Además,
servían para las asambleas del pueblo y para los juegos. Los bárbaros, cuando se aficionaban a las costumbres griegas, acudían a gusto al ágora de una ciudad griega. Cuenta Heródoto que el rey de los escitas Esquiles, cada vez que llegaba con su ejército delante de una ciudad, dejaba sus tropas en los arrabales, se vestía a la usanza griega y marchaba al ágora sin ninguna clase de séquito, hasta que su excesiva helenización acabó por costarle la vida. Muchas veces los encuentros en el ágora servían para invitar u organizar algún simposio. El simposio, que significa bebida en común, era una costumbre aristocrática ligada a la forma de vida de la nobleza. Se celebraba en una habitación especial de la casa llamada andrón, que significa sala de los hombres, lo que connota el carácter del simposio, prohibido para las mujeres. Los invitados se echaban en los divanes, coronados con mirtos y flores, perfumados para la ocasión. Incluso Sócrates, que era bastante descuidado, se arreglaba un poco cuando acudía a los banquetes de sus amigos. El simposio era el momento para brillar socialmente, mostrando una elevada cultura y una refinada conversación. Pero, sobre todo, servía para olvidarse de los asuntos serios y dedicarse al gozo y a la alegría, bajo el lema «Bebe o retírate», al son de los escorios. Las únicas mujeres que tenían permitido asistir eran flautistas y heteras. La hetera, que en griego significa literalmente compañera, era una prostituta de cierto nivel, educada para agradar y entretener a los hombres con su belleza y su culta conversación. Paradójicamente, las heteras podían alcanzar la educación que se les negaba a las mujeres libres, y si lograban la libertad, llegaban incluso a acumular y a manejar grandes riquezas. La función que cumplía cada clase de mujer en Atenas estaba clara según Demóstenes, quien dice: tenemos heteras para el placer, concubinas para el servicio diario y esposas que nos den hijos legítimos y velen fielmente en el interior de la casa. Pero mientras la honestidad de las esposas era celosamente guardada, a los maridos se les permitía tener relaciones con esclavas, concubinas y cortesanas. Los motivos que empujaban al hombre al matrimonio eran fundamentalmente prácticos: tener hijos legítimos que continuasen la familia y que lo cuidaran en la vejez. Solón había establecido penas para los hijos que desatendiesen a sus padres en la vejez, pero también le había impuesto a estos la obligación de darles a sus hijos un oficio y una educación. Los antiguos griegos tenían las actividades intelectuales en la más alta estima y consideraban ideal una vida tranquila de contemplación. Una gran población de esclavos fue la que permitió a muchos ciudadanos griegos adoptar ese estilo de vida preferido. Su prejuicio contra la necesidad de trabajar duro para ganarse la vida se refleja en el adjetivo griego banáusico, que significa propio de un artesano, pero también su raíz etimológica guarda relación con la palabra banausos, que significa no intelectual. Entonces, tener que trabajar y ganar dinero para sostener una casa, una familia o una novia, según su rango, hubiera sido completamente incomprensible para el griego de la época. Al criterio antibanáusico correspondía, en primer lugar, una vida económica, una educación sencilla de los hijos y restringir su estancia en la ciudad y su comarca. Solían comer 1 o 2 veces al día, principalmente cereales. La carne roja era excepcional. El pescado, el pollo y las verduras y mariscos eran un poco más común. Se dice que incluso Alejandro Magno solía comer 1 vez al día. Consideraba que la moderación en la comida era esencial para mantener su salud y claridad mental. Las hijas eran casadas según la conveniencia del padre y no tenían, como tampoco las madres, ninguna iniciativa ni intervención propia. No existía la conquista por hombres ricos y jóvenes, el galanteo y menos aún la iniciativa de las propias doncellas para buscar marido. La moda no existía. La vestimenta cambiaba tal vez por una evolución muy lenta. No se conocía la competencia de las mujeres
por innovación del vestir, y mucho menos podían impresionar a los hombres paseándose por delante de ellos con sus vestidos. Un matrimonio desgraciado podía causar mucho malestar, pero para ningún griego dependía de la dicha constante de su existencia del amor o del matrimonio. El historiador sueco Burckhardt sostiene que Pericles fue por mucho tiempo el único heleno en cuya vida una mujer ocupa una situación dominante, de manera que sus acciones fueron orientadas por ella. Todos los demás griegos están, tal vez, durante algún tiempo, en las redes de cualquier hetera. Pero esto era todo, pues que el valor de un hombre pudiera depender del gusto de una mujer, o que un amorío malogrado pudiese ocasionar una vida fracasada, hubiera sido algo completamente ajeno al sentir griego. Las esposas se ocupaban por lo general de atender la casa, conocida como el oikos. Esta ocupación de la mujer se llamaba oikonomía, término que inspiró a la palabra moderna economía. Las mujeres pasaban la mayor parte del tiempo en la habitación de la casa conocida como el gineceo, donde tejían la ropa para los miembros de la familia. Al igual que hoy, la ropa se usaba para calentarse, pero también para comunicar identidades sociales como el género, el estatus y la etnia. Esto se podía expresar tanto con ropa, pero también con accesorios, así como con joyas, peinados, perfumes y con la cosmética. Los parasoles y los abanicos también eran importantes para la moda élite y solían portarlos los esclavos acompañantes. El padre también tenía derecho de vida sobre los recién nacidos. Cuando un niño recién nacía, era mostrado a su padre. Si éste veía que no era apto o mostraba alguna deformidad, se lo abandonaba o se lo dejaba morir. A veces eran acogidos por otras familias que los utilizaban como sirvientes. Los niños de la aristocracia recibían una educación integral. Las niñas, en cambio, de forma excepcional. Principalmente se les enseñaba las tareas del hogar. No aprendían más que a tejer y a cocinar, y su educación se dirigía principalmente a modelar el carácter, de modo que fuesen modestas y recatadas. La esperanza de vida de las mujeres era de unos 40 años, y los matrimonios se celebraban con niñas de entre 14 y 15 años, que no requerían su consentimiento. Solo consistía en el traspaso de la protección del padre a la del marido, pero recibían una dote que solo ellas podían gastar. En cuanto a las casas, Burckhardt sostiene que el derecho de propiedad sobre el suelo guarda una estrecha conexión con el culto del hogar y las tumbas de los antepasados. Mientras que los tártaros conocían solamente el derecho de propiedad de los rebaños de ganado y los germanos reparten todos los años la tierra, desde los primeros tiempos los griegos conocen la propiedad especial de la tierra. Según Burckhardt, esta tradición, que luego pasa a ser un derecho, encuentra su razón de ser en que en dicha finca se encontraba la tumba familiar, y por esta razón la tierra era inalienable. Gozar de la ciudadanía ateniense no significaba vivir en la opulencia. En los barrios residenciales de la capital del Ática, las casas estaban apiñadas y las calles eran estrechas y tortuosas. Solo el puerto del Pireo, unido a la ciudad por los muros largos, fue construido de forma planificada. Las casas tenían paredes de ladrillos de adobe tan poco resistentes que los ladrones no se molestaban en forzar las puertas y se limitaban a hacer agujeros en los muros. Las viviendas no eran cómodas ni amplias y tenían escaso mobiliario. El esfuerzo monumental realizado por Pericles y otros dirigentes se centró en los edificios públicos y en los templos. Las casas de los políticos de buena familia, como Simón o Temístocles, no eran más lujosas que las de sus vecinos. Los ciudadanos atenienses solían compartir sus casas con sus padres e hijos. Las casas, el oikos, al contrario que en las casas modernas que miran hacia afuera, solían mirar hacia el patio interior. El patio era el elemento central de la casa, la fuente primordial de la luz solar del edificio y también el emplazamiento de los altares dedicados a la oración.
El patio interior era el nexo de toda la casa. A nivel funcional permitía la circulación del aire fresco y el acceso a la mayoría de las habitaciones. A veces también albergaba un pozo o una cisterna para almacenar el agua de lluvia. En el centro del patio se colocaban los altares en honor a Zeus, que ejercía como protector de la casa. Las mujeres usaban su espacio a menudo para coser y cocinar y los niños para jugar. Los artesanos, como herreros, escultores y alfareros, solían tener el taller en su casa. Algunos hasta contaban con una tienda donde vender su producto. Del mismo modo, los médicos trataban a sus pacientes en sus oficinas especiales dentro de su casa. Si la casa contaba con 2 pisos, el de arriba se reservaba para las habitaciones de las mujeres. A mayor nivel económico, las mujeres estaban más encerradas en sus casas, ya que los esclavos podían realizar todas las tareas necesarias fuera del hogar. Otro de los rasgos característicos del hombre griego era su carácter competitivo. Esta es una característica que se observa hasta en la propia mitología griega, donde los dioses compiten entre ellos por sobresalir. Tal es el caso de Zeus, que derrota a su padre Cronos, o Atenea compitiendo con Poseidón por el patronato de Atenas, o Atenea y Aracne, que fue una hábil tejedora quien compitió con la diosa en un concurso a quien ésta, por un supuesto acto de deshonra, la convirtió en una araña. Lo competitivo o agonal, que proviene de la palabra agón, que significa tanto competición como lucha, es de donde proviene nuestra palabra agonía. Cuando una persona agoniza es porque está en una lucha interna. Burckhardt sostiene que en el pueblo griego lo agonal viene como una segunda fuerza propulsora que desconocen todos los demás pueblos. Es el elemento de fermentación en general, que es posible gracias a la libertad existente, que causa el desarrollo de todo poder o saber. Mientras que para un egipcio el solo ser objeto de reconocimiento por parte de su rey, como funcionario o como militar, tal vez sería su ambición, el griego quería sobresalir entre sus conciudadanos. Buscaba la gloria personal y el reconocimiento. La corona de olivos, obtenida en los Juegos Olímpicos, es tal vez el ejemplo más claro. Este carácter competitivo, agonal, se manifiesta en el pueblo griego en una primera instancia en el ámbito físico, en la competición gimnástica, en los gimnasios, en la palestra. Luego pasa a un rango más nacional y se manifiesta en las Olimpiadas. Pero con el correr del tiempo, en la medida que la democracia se hace más extensiva y la retórica y el diálogo se hacen más importantes, a la hora de gobernar, el uso de la palabra adquiere un valor central y este carácter competitivo se traslada de lo físico a lo intelectual. Desde los diálogos, la dialéctica, la retórica, que vienen relacionados con la aparición de los sofistas, hasta en la tragedia y en la comedia, donde estas obras se exponían en competiciones, en certámenes. El gimnasio era uno de los principales centros sociales de la vida griega. Los gimnasios siempre pertenecían al Estado, ya que estaba interesado en el adiestramiento uniforme de sus jóvenes, para que estuviesen en forma en tiempos de guerra. Los niños de la aristocracia, por su parte, iban a la escuela desde los 7 años. Esta educación, conocida como la paideia, era una instrucción literaria, artística, física y musical. Su ambición era formar ciudadanos perfectos. Desde los 12 años frecuentaban gimnasios para ejercitar sus cuerpos, a las órdenes del pedotriba. La palabra gimnasio deriva de gimnos, que quiere decir en griego desnudo, ya que así se realizaba el ejercicio físico. Los esclavos y los extranjeros tenían prohibida la entrada. En los gimnasios, aprovechando la desnudez de los cuerpos, tenían lugar los primeros acercamientos entre hombres adultos y muchachitos. Cierta clase de pederastia era considerada parte de la educación aristocrática, practicada entre las clases más elevadas de Atenas, como una costumbre antigua que ponía al joven bajo la tutela de un hombre. El amor también entre un maestro y un alumno era visto como algo positivo,
ya que el maestro, alentado por el amor hacia el alumno, pondría mayor esmero en su educación. La gimnasia se refinó sin límites. Había ciudades en las que ejercerla estaba unida al derecho de plena ciudadanía. Las 5 especies principales del campeonato, llamado pentatlón, eran la carrera, el salto, la lucha a brazo partido, el lanzamiento del disco y la jabalina. A lo que se añadió, para los que querían llevarlo más allá, el pugilato y la lucha mezclada entre este y la lucha a brazo partido, que se llamaba el pancracio. Con el tiempo, los mejores gimnastas quisieron poner a prueba sus habilidades fuera de la polis. La formación de estos lugares agonales panhelénicos, entre ellos estaban los Juegos Olímpicos, los Píticos, los Nemeos, y que eran exclusivamente helenos, es un paso enorme para el nacimiento de la nacionalidad helénica y de la conciencia que se tenía de ella. La competitividad, el carácter agónico de los griegos, fue el que le exigió a toda la nación no solo el ser partícipes, sino también el ser espectadores. Quienes excluyeron por su propia voluntad, como los etolios, los acarnianos o los epirotas, perdieron en los hechos el derecho a ser considerados como helenos. Por último, el teatro, y en particular la tragedia, el género más elevado, no nació para diversión ni para pasar el rato, con lo que se hubiera quedado pequeño y sin interés, sino como parte de un culto de gran importancia en la polis. Era una gran solemnidad para toda la ciudad que estaba en fiesta. El teatro griego era una forma de expresión artística que permitía a los ciudadanos griegos explorar temas fundamentales de la vida y de la condición humana. Las obras de teatro abordaban cuestiones éticas, políticas, sociales, filosóficas, proporcionando un medio de reflexión y el debate sobre los valores y la moral de la sociedad griega. La tragedia era manejada con total libertad para conseguir una labor psicológica profunda, mientras que la comedia, como idealización grotesca de los intereses del día y como un mundillo multicolor de la caricatura, llenaba al público de gozo. Sin embargo, la comedia jamás llegó a adquirir la profundidad que adquirió la tragedia. El público incluía a hombres, mujeres y niños, lo que permitía que toda la comunidad participara en el proceso de aprendizaje y entendimiento de los valores y la historia de su sociedad. Las obras de teatro promovían un sentido de identidad y unidad entre los ciudadanos griegos, fomentando el sentido de comunidad y pertenencia. A través de los mitos y las historias representadas en el escenario, se reforzaban los valores y la historia compartida. El teatro griego ofrecía entretenimiento y distracción a los ciudadanos, brindándoles una forma de escape de la vida cotidiana. Las tragedias permitían a la audiencia experimentar emociones intensas y liberar tensiones emocionales a través del proceso de catarsis, de purificación, que era considerado beneficioso para la salud y el bienestar mental.